Samuel capítulo 12, versículo número 7, dice la Biblia: Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Oremos. Bendito Señor, Padre eterno, damos gracias por este momento. Nos permite, Señor, entonar estos himnos que nos recuerdan la grandeza tuya. Y desde luego, Señor, ser instruidos por tu palabra, que es la que has dejado para nuestra edificación, tanto iglesia como de manera individual. Al llegar, Señor, este momento, tiempo de la predicación, te suplicamos para que nos hables. Permítenos, Señor, a todos tener nuestra mente, corazón dispuesto, y que a través de tu palabra, Señor, seamos llevados a lo que quieres hablarnos, a la obediencia y a ser edificados. Gracias damos por este momento y te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando pensamos en las evidencias de la veracidad, de la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, hay muchas, ¿no? Tenemos evidencias científicas, evidencias arqueológicas, incluso la medicina corrobora la autoridad de la palabra de Dios. Pero yendo un poquito más allá, tenemos que, si hay algo que muestra que la Biblia, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios, lo tenemos en que ella no omite los pecados de los personajes que allí menciona. Si usted ha leído quizá otros libros que intentan decir que son inspirados, llámese el libro Mormón, llámese el Bhagavad Gita de los hindúes, entre otros, allí no menciona nada de los pecados de sus personajes. Es más, los omite. Cosa que no hace la Biblia. La Biblia menciona incluso detalladamente los pecados de sus personajes, aún de los más reconocidos y exaltados. Tenemos el caso aquí en el libro de Samuel del tan conocido rey David. ¿Quién no ha escuchado acerca del rey David? Quizá uno de los mejores reyes que haya tenido el pueblo de Israel. Este rey, que menciona aquí la Biblia, cometió terribles pecados. A esa época de cuando reinó David y el rey Salomón le llama a los judíos la época dorada. No hubieron reyes como ellos. Sin embargo, a pesar de que son tan conocidos, tan exaltados como el caso del rey David, Dios no omitió sus pecados, los dejó registrados en su palabra. ¿No le parece que es una forma de mostrarnos la Biblia que es su palabra, la palabra eterna de Dios? Por supuesto que sí. Dios no omitió el pecado del rey David. Es más, lo menciona y también lo confronta. En el capítulo 12, versículos 1 al 6 del segundo libro de Samuel, Dios envía al profeta Natán, precisamente, para confrontar el pecado de David. El profeta Natán entonces es enviado de parte de Dios y en aquella ocasión le narra la historia de un hombre rico y de un hombre pobre. El hombre rico tenía bastantes ovejas, corderos, por ser rico. Mientras que en el caso del hombre pobre tenía simplemente una ovejita o corderita, así lo llama. Cito los dos términos porque a veces dicen el pasaje ovejita y después corderita. Tenía una simple ovejita o corderita. Y cuando vino de pronto a él un visitante, ¿sabe qué hizo el rico? Tomó aquella corderita u ovejita del hombre pobre, la sacrificó y se la puso como alimento a su visitante. Esta fue la historia que le narra el profeta Natán a David. Cuando David escucha esto, dice la Biblia en los versículos 6 y 7, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia, son palabras de David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Nos dice la Biblia que cuando David escucha esto, se enojó en gran manera, porque dice la Biblia que se enojó, se encendió en ira, se encendió el furor de David. Y al punto que no solo se enojó, sino que profirió una sentencia sobre aquel hombre rico. La sentencia la dice en el versículo 6, que debía pagar con 4 tantos esa corderita. Sin embargo, entonces, cuando Natán escucha las palabras de David, luego de ser confrontado, lo que le dice Natán a David es: tú eres aquel hombre. Estas palabras que menciona el relato allí son las que he tomado para el título del mensaje en este día. Deseo predicarles ya lo que he titulado: tú eres aquel hombre. Hay varias cosas que nos enseña la palabra de Dios referente a aquel acto del pecado de David. Lo primero que quiero que consideremos tiene que ver con el falso celo de David. Capítulo 12, versículo 5 al 7. Miremos lo que dice allí la Biblia. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. En primer lugar, miremos el falso celo de David. ¿Pudieron notar la actitud de David? Una vez David oye la manera en que actúa este rico. Recuerden que era una historia quizá irreal que le cuenta Natán. Una vez escucha la actitud del hombre rico, David dice que se enojó en gran manera. Eso es lo que dice el versículo 5. Y en su aparente celo de Dios, profiere un castigo, lo que debía afrontar el rico. No solo, según David, este rico debía reponer, hacer restitución de aquella corderita, debía pagarla con 4 tantos, sino que a su vez, según David, ese hombre era digno de muerte. Miren el aparente celo de David. David es muy dado a juzgar de esta manera tan precipitada. Sin embargo, cuando profiere esta sentencia a David, hay que decirlo, se le fue la mano a David. ¿Y saben por qué? Porque de acuerdo a la ley, lo que dice Éxodo capítulo 22, ¿qué debía hacer alguien que tomase, matase o robase una oveja o una corderita? Capítulo 22, versículo 1 de Éxodo. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. En su aparente celo, David menciona que no solo el hombre debía pagar lo que decía la ley, eso estaba. Esto no se lo inventó David. David es consciente de que aquel hombre rico debe hacer restitución. Pero no solo dijo David, debe pagar, sino que era tanto su furor y su aparente celo que David dice, ese hombre es digno de muerte. Se le fue la mano, ¿no? Porque la ley decía, ¿qué hacer en el caso donde alguien robara un buey o una oveja? ¿Qué tenía que hacer? Restituirla. Si era de cierto tipo de animal, era una cantidad. Si era como esta oveja, con 4 tantos. En eso está correcto David. Pero nunca dice la Biblia que el que robase una oveja esto debía morir. ¿Qué quiere decir esto? Un aparente celo desbocado de David. En su aparente celo, David profiere tal sentencia de muerte. Qué fácil, hermanos, es ver y juzgar severamente los pecados de otros, ¿no? Incluso en un aparente celo por Dios y su palabra. Pero qué fácil también es tolerar los pecados propios. Hay mucha gente así como David. Son severos para juzgar los pecados de otros, pero sus propios pecados los toleran. Y esto vemos en la vida del rey David. David no solo juzgó el pecado de este rico, sino que hasta se le fue la mano. Y cuando Natán escucha esas palabras de David, ¿sabe qué le dice Natán a David? Pues David, ten en cuenta de que no es aquel rico. Le dice, tú eres aquel hombre. Terrible, ¿no? ¿Cuánta gente hay así? Con un falso celo de Dios. Mire, hermanos, hemos conocido el caso de personas que aparentemente son muy celosas de las cosas de Dios. En el tiempo pasado conocí el caso de una mujer que aparentemente era muy celosa por el Señor. Cumplía puntos y comas de la ley. Y a todo el mundo quería confrontar con la Escritura. Y tengo que decirle que lamentablemente hoy en día no está en la iglesia y aparte de eso vive una vida desordenada. El caso de David. A veces los que parecen más celosos por Dios son los más pecadores. Cuando Natán escucha lo que dice David, muy bien David, pues resulta de que no es el rico. David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre que ha hecho tal cosa. Vemos entonces el falso celo de David. David es tan celoso que aparentemente quiere vindicar el honor de Dios. ¿Se dieron cuenta ustedes que hasta David dice, vive Jehová, hasta cita el nombre de Dios? Miren el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es que digno de muerte. Pero recapitulemos, David. La ley de Dios dice simplemente que debe reponerlo. Era una oveja corderita, está correcto lo que tú dijiste, tenía que restituirlo con 4 tantos. Pero no habla nada la ley de que debía morir. No había pena de muerte para tal acto. Sin embargo, usted es tan celoso, David, que va un paso más allá. Hay gente que aparentemente es más santa que Dios. Dios en su ley no dijo, el que robe, quite una cordera, una oveja, tiene que matarlo. No dijo, tiene que restituirlo 4 veces. Si era de otro buey, 5 veces. Pero tenía que restituirlo. Y David ahora, con su aparente celo, con un deseo de vindicar a Dios, dice, ese hombre tiene que morir. ¿No es la doble moral que impera muchas veces hoy en día en las personas? ¿No es cierto? ¿No era lo mismo que pasaba en el tiempo de los fariseos del tiempo de Cristo? Mire, esa gente se molestaba porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. Sin embargo, ellos eran culpables de pecados terribles y aparentemente eran muy celosos de la ley de Dios. Aparentemente buscaban vindicar, honrar, guardar la ley de Dios, pero ¿cómo estaban delante de Dios? Mal.
Vemos entonces en la vida de David un falso celo. Y hermanos, si esto pasa en los cristianos, en el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, es preocupante mirar que hay muchos aparentemente celosos por la palabra de Dios. Con un gran celo, porque usted dice, ay, mira esta gente, ¿cómo ama a Dios? ¿Qué celo por la palabra de Dios? Se molestan por el pecado, pero a veces se les va las manos. Y a veces tienen un falso celo. En segundo lugar, quiero que consideremos la condición del rey David. Capítulo 11, versículo 27 del segundo libro de Samuel. Mire lo que dice la Biblia. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Piensen ustedes en esto, hermanos. ¿Cómo estaba la condición de David en aquel entonces? ¿Cómo estaba David? Cuando David escucha lo que le dice Natán y le dice, ese hombre debe morir y debe pagar con 4 tantos porque no tuvo misericordia. ¿Cómo estaba la condición de David? De acuerdo a lo que hemos leído, por lo menos hacía un año que David estaba en pecado. Un año en pecado, imagínense. Había pasado un año en el cual David no había atendido su pecado con Betsabé. Un año, porque Dios le dio ese lapso de tiempo a Natán, de un año, para que corrigiera su pecado, sin embargo no lo corrigió. Un año David en pecado. Y ahora cuando viene le mencionan el caso del robo de esa corderita, mire, David se sale de casillas y hasta ahí se debe matar a ese hombre. ¿Y cuál era su condición? ¿Cuál era? David se encontraba en pecado. Hacía un año había cometido el terrible acto de adulterio con Betsabé. Para aquel entonces David era culpable de pecados peores. Le menciono algunos de ellos. Adulterio, ¿se acuerdan? Para aquel entonces David era culpable de hipocresía cuando trajo al marido de aquella mujer, Urías Ceteo. Lo intentó emborrachar para que fuera a su casa y pareciera que como que el hijo que había engendrado David, producto del adulterio, pareciera que fuera de Urías. Hipocresía. Aparte de eso, David era culpable de asesinato porque cuando no le surtió efecto todo esto que intentó, manda la carta por medio de Joab y le dice, pongan a Urías en frente de batalla y cuando esté allí enfrente, retírense todos para que lo maten y mueran. Esa era la condición de aquel momento de David. Un hombre adúltero, un hombre asesino, un hombre hipócrita, sin embargo juzgando el pecado de otro, diciendo que el que hizo eso es digno de muerte. Hermanos, este es un grave problema hoy en día. A veces los que aparentan más celo por Dios son los más pecadores. Y como dije al comienzo, qué fácil es ser inmisericordia con el pecado de otro, pero qué difícil es tomar el pecado propio y juzgarlo severamente, así como se juzga el pecado de otros. ¿Cuál era la condición de David? La condición de pecados terrible, ¿no es cierto? Sin embargo, a David le fue fácil enojarse por el simple robo de una oveja. Y entiéndame bien, no estoy catalogando el pecado. Pero si miramos la sumatoria, ¿qué era peor? ¿Quién estaba peor? Aparte de eso, pensemos de que quizá esa historia era irreal. No hay indicios de que fuera así. Simplemente fue una historia que Dios le dijo a Natán, vaya dígale esto a David. David escucha eso, se sale de casillas y dice, debe pagar 4 y matémoslo. Y la condición suya, David, ¿cómo está? ¿Qué tal su adulterio, David? ¿Qué tal su hipocresía? ¿Y qué tal el asesinato que cometió meses atrás para con aquel hombre, esposo de Betsabé? ¿Qué tal su condición? ¿Qué incluía las palabras de Natán? Porque mire, quizá entonces muchos tengan que apropiarse las palabras que le dijo Natán a David. Tú eres aquel hombre. ¿Qué incluía esas palabras dichas por parte del profeta Natán a David? Tú eres, David, aquel hombre que tomaste, robaste la cordera, entiéndase, la mujer de Urías. Tú eres aquel hombre, tú tomaste la mujer de Urías, David. Tú eres, David, aquel hombre que tomaste, robaste. Acuérdate que era el caso de un robo. La mujer de Urías. Tú eres aquel que robaste la corderita, no fue otro, eres tú. Te apropiaste de una mujer que no te pertenecía. David, tú eres aquel hombre. ¿Ven por dónde está yendo Dios? Pero ¿qué más implica la palabra tú eres aquel hombre? Tú eres aquel hombre que mataste. No fue ese hombre rico que tomó la corderita y la mató. Tú fuiste el que mataste al esposo de aquella mujer. Eres tú, David. Terrible, ¿no? ¿No es aquel hombre? Tú eres aquel que mataste y no una simple ovejita y corderita. Tú mataste al esposo de Betsabé, a Urías Ceteo. Tú eres aquel hombre, David. ¿Lo entienden? Aparte de eso, David, tú eres aquel hombre que no tuviste misericordia. ¿Se acuerda qué dice? Eso dijo David de aquel, ese hombre de morir porque no tuvo misericordia. Pero David, tú eres aquel hombre que no has tenido misericordia, ni la tuviste, pues mandaste que Joab se retirara con su ejército y mataran a Urías, el ejército enemigo. Tú eres aquel hombre que no tuviste misericordia. Cuando la cosa es así, cambia, ¿no? Porque hermanos, hay tanto fariseísmo hoy en día en los cristianos.
Hay tanta gente que es buena para señalar con el dedo, pero se olvida de que hay 3 dedos hacia Él. Hay tanta gente celosa de los parámetros de Dios, de la Biblia. Hay tanta gente aparentemente celosa de la doctrina, de las cosas de Dios, y ellos son los peores pecadores que hay. David, tú eres aquel hombre, aquel asesino, aquel inmisericordia, aquella persona que robó. Todo esto mostraba que David era culpable. ¿Y culpable de qué? De peores pecados. Y sin embargo muestra un falso celo por Dios. Recuerden la escena. Le proponen el caso. Imagínense que David, un hombre rico, se robó la corderita de un hombre pobre. Vino alguien a visitarlo, la tomó, se la preparó y se la dio. Y David se salió de casillas y mire, ¿cómo puede ser? El que hizo eso debe morir, ¿Y usted qué, David? ¿Cómo está? Es una condición terrible hoy en día de los cristianos, ¿no? Hay gente culpable de peores pecados. Y sin embargo, celosísimos. Es que por la Biblia. Hay gente culpable de pecados terribles, y es que celosos, y esa es la fachada del religioso. El religioso aparenta celo, pero es culpable de pecados terribles. Así sucede hoy en día en el pueblo de Dios. Y esto le pasó al rey David, al que compuso gran parte de los salmos, imagínense. Ese era David. Así sucede con el pueblo de Dios hoy en día. Muchos en el pueblo de Dios son buenos y hasta enfáticos en señalar, juzgar e incluso condenar el pecado de otros. Pero ¿qué de sus pecados? ¿Qué de los suyos? ¿Qué de los suyos propios? Por eso esas palabras de Natán son claves. Cuando lo deja que se exprese y que se desfogue y que muestre ese celo que llevaba por Dios, le dice David, tú eres aquel hombre. Terrible, ¿no? Por eso la Biblia dice de que cada persona tiene que mirar su propio pecado. ¿No lo dice Pablo en la carta a los Gálatas? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. David, para aquel momento, tenía terribles pecados. Pero no solo lo sorprendente de ese pasaje es esto. Algo más. La Biblia dice que con la medida y con la vara que midas serás medido, ¿no es cierto? ¿Sabe qué pasó? Dios aceptó la sentencia que David dio al aparente rico, pero para dársela a David. Dios aceptó la sentencia de David. ¿Qué dijo David acerca de que debía ser el hombre rico? Mire el versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Dios aceptó la sentencia que David profirió en contra de aquel rico, y David tuvo que pagar en su vida con 4 tantos. 1, en primer lugar, el hijo producto de su pecado murió. Léaselo en la Biblia, murió. 2, en segundo lugar, un hijo suyo violó a su hija. 3, su hijo mató a su hermano. Y 4, su hijo Absalón quiso quitarlo del trono. David pagó con 4 tantos. Así Dios considera y trata a aquel que es sin misericordia. Con la vara que mide, será medido. ¿Es usted misericordia? ¿Usted cree que Dios lo ha llamado para arreglar la vida de todo el mundo? Cuidado, porque muchas veces la sentencia que usted profiera puede ser la suya propia. Yo le voy a decir, ¿y usted qué, hermanito? ¿Y ese hijo y esa hija? Le voy a decir, ¿y sus hijos qué? ¿Y su esposo y su esposo qué? ¿Y este y aquel? ¿Y usted qué? Dios entonces aceptó la sentencia que profirió y David pagó en su vida con los 4 tantos. Terrible, ¿no? ¿Lo pagó, no es cierto? Claro que sí. Más adelante el profeta Natán le dice, bueno, bien has dicho, vas a pagar, no se apartará jamás la espada de tu propia casa. De tu misma casa se levantará la maldad. Y hasta el último día David estuvo batallando con terribles situaciones en su hogar, sus hijos. Lo que mencioné hace un momento, los 4 tantos. Pero ¿saben qué? Esto nos enseña una frase que nunca se me olvida, que siempre tengo presente. Y es claro que los pecadores buscarán a otros más pecadores según ellos, para parecer menos pecadores. Y este es el caso de David. Quizá haya aquí así, ¿no? Celoso. Y tenga que escuchar hoy una vez más la voz de Dios. Tú eres aquel hombre. Es bueno usted para señalar, juzgar y decir, aquí. ¿Y usted qué? Muchas veces la gente más celosa es la más pecadora. La más sin misericordia es la que está más cargada de todo tipo de pecados delante de sí. Mire, lo refleja el caso de David. David primero debe haber atendido su pecado, ¿no? Porque pasó un año y no lo confesó. Si no es por esta situación, David sigue como si nada. Pero la verdad es que después de ese año fue confrontado. ¿Qué pasaría por la mente de David cuando le dice Natán, tú eres aquel hombre? Ya la cosa cambia, ¿no? Quizá tuvo que morderse la lengua. Ay, yo dije que tenía que matarlo. Como hay gente así, ¿no? ¡Ay! Se me fue la mano. ¿Y sus propios pecados qué? La verdad es que, hermanos, debemos pensar en este día. Esa frase, tú eres aquel hombre. Porque qué fácil es mirar hacia afuera, pero mire hacia adentro. Y quizás si mira hacia adentro, encuentre cosas peores. Y debemos entonces tener en cuenta que el pecado es algo muy serio delante de Dios. Pero hay mucha gente así, con esa capa de religiosidad, de celo, y resulta de que no son nada. Debemos atender nuestro propio pecado delante de Dios. Y mediten lo que usted ha escuchado en este día. Quizá haya aquí algún David celoso. Usted aparentemente se molesta por el pecado de otro y por el suyo no se molesta igual. Usted señala el pecado de otro y el suyo no lo señala. Usted condena, usted señala, usted juzga.
¿Y qué es su pecado? Tú eres aquel hombre, o quizá aquella mujer, porque uno dice, es para los hombres, no, también para las mujeres. Quizá usted sea esa mujer. Es que esa mujer es chismosa, ¿no será que usted también lo es? Es que esa mujer es soberbia, ¿no será que usted también lo es? Tú eres aquel hombre. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestro propio corazón. Fácil es, Señor, señalar, juzgar el pecado de otros. Qué difícil, Señor, el atender nuestro pecado ante ti. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tu palabra. Podamos revisarnos. Quizás somos como aquel hombre, como aquel rey David. No otros, nosotros. Gracias por este momento. Te rogamos que nos perdones, nos limpies con tu sangre. Permite, Dios, podamos hacer cambios en nuestra vida. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.